En la zona de adyacencia entre Petén y Belice, un incendio que aparentemente fue provocado por el ejército de Belice consumió una vivienda de frágil construcción, algunos cultivos y productos de primera necesidad. En efecto, el ejército de Guatemala continúa efectuando patrullajes en el área de adyacencia, ¿verdad?, para resguardar a las personas que habitan en dicha área. Asimismo, el ente encargado de la investigación dará los resultados al finalizar y determinar los hechos ocurridos en dicha área. Asimismo, estos incidentes, por el grado de implicación que tienen, se tratan por la vía diplomática, ¿verdad? Y serán ellos los encargados, el curso para poder llevar dicha investigación. Claro, en este punto sí podemos mencionar si algunas situaciones similares habían sucedido en el área de adyacencia. Sí, anteriormente se tienen datos ahí registrados que ha sucedido, ¿verdad? Y nosotros como ejército pues continuamos con nuestra labor, efectuando los patrullajes y resguardando a las personas del área. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, confirmó que se realizan las investigaciones correspondientes derivados de este incidente. Hoy en la mañana me comuniqué con nuestro embajador en Belice. Ya están en coordinaciones con el Ejército de Guatemala también para conocer todos los detalles y poder entonces pronunciarnos con toda la certeza y la claridad del caso, estableciendo todo el proceso de información que se necesita, pero nuestro embajador y nuestro equipo consular ya se encuentran viendo ese detalle. En la parte teórica, dogmática de la seguridad, decimos que la primera línea de defensa de una nación termina siendo la diplomacia. ¿Por qué? Porque la diplomacia puede ser eso, muy diplomática y muy amable, pero la diplomacia también puede y debe ser dura en pronunciamientos como el que tiene que dar el gobierno de Guatemala, literalmente por la vía diplomática al gobierno beliceño, porque una vez más, Sandy, por enésima ocasión, aparentemente y seguramente así va a ser, miembros del ejército beliceño entran a la zona de adyacencia, queman, literalmente queman hasta dejar así en cenizas una vivienda de una familia guatemalteca. Ahora bien, aquí viene la otra parte, también en que se falló del lado guatemalteco. Se sabe que por los acuerdos que hay todavía débiles, si tú quieres, en cuanto al respeto de la zona de adyacencia, que es 1 kilómetro hacia adentro del territorio guatemalteco y 1 kilómetro en la frontera hacia adentro de la zona de Belice, no se puede ni sembrar, ni mucho menos nadie puede habitar de ninguno de los dos países. Entonces la pregunta es, ¿por qué había una casa allí? Hay muchas inconsistencias, la verdad, Julio, porque sabemos que teóricamente hay un tema que ya se está discutiendo en una corte. La Corte Internacional. Sí. Exactamente, en donde pues se debería esperar un fallo, ¿no? Donde luego de realizar la consulta también popular para tratar y elevar este tema, pues está a la espera, ¿no? Pero en la práctica es diferente la situación. En la práctica parece entonces que sigue existiendo pues este provocamiento de parte de Belice al ver entonces situaciones como estas. Y siguen perdiéndose vidas, se sigue entonces con este conflicto que solamente las personas que viven en este territorio cercano a la línea de adyacencia pueden dar fe de lo que se vive realmente diariamente con los beliceños, ¿no? Hay muchas interrogantes que hacer en este punto. Vamos entonces a otro tema también de seguridad, y es el hecho, y hoy lo hablábamos precisamente con miembros de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad. Tuve la oportunidad de hacer una visita a una institución denominada INEES, que falta una situación y es más presencia del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército obviamente tiene esa función de conformidad al decreto 18/2008, que es la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, de resguardar las fronteras de Guatemala. ¿Cuáles son las fronteras más conflictivas? No cabe duda, la frontera con Belice lo ha sido por años y esa no es tan extensa. Y la otra, ese sí es un grave problema, la frontera de más de 1000 kilómetros con México, que es por donde pasa la trata, el narcotráfico, el contrabando, las armas y otras cosas. Pero con Belice yo creo que deberíamos de tener una mayor presencia. El problema está que derivado de los acuerdos de paz y derivado también de teorías de pseudodefensores de derechos humanos, como suelo llamarles, pues no se permite también un crecimiento exponencial del ejército para cuidar nuestra soberanía, para cuidar nuestro territorio, para cuidar nuestro país. Así es, vamos a ir ampliando este análisis con unos datos, Julio. Con mucho gusto. Que mostrara, si pudieras adelantar, por favor.
A la orden, Sandy, claro que sí. El diferendo territorial entre Guatemala y Belice ha generado muchos conflictos a lo largo de los años. Es importante recordar que esta zona de adyacencia equivale, como lo decíamos, en el punto de la frontera, 1 kilómetro de la frontera hacia adentro, en territorio guatemalteco, y otro kilómetro de la frontera, la línea imaginaria de la frontera, hacia adentro del territorio beliceño. En el perímetro de esos 2 kilómetros de zona de adyacencia, los compromisos adquiridos es que no existan ni asentamientos humanos, ni tampoco sembradíos, fincas o algo así, para evitar algún tipo de problema entre ambas naciones. Sin embargo, el ejército beliceño, de manera particular, ha tomado muchas represalias y de manera, Sandy, muy severa en contra de ciudadanos guatemaltecos en repetidas ocasiones. Es más, te diría yo, aquí hay que hablar lo que ya hemos analizado en otras ocasiones. El ejército beliceño en ocasiones ha matado campesinos guatemaltecos y esto pues tampoco debe quedar impune. Y hoy un acto más. Independientemente de que alguna familia, si tú quieres, aceptémoslo, guatemalteca, haya estado asentada en parte de lo que era la zona de adyacencia, no es quemando su vivienda, no es destruyendo sus pertenencias, porque eso ya sobrepasa toda situación de ley. Aparte, es el lado de la zona de adyacencia de Guatemala, no de Belice. Pero aquí hay una pregunta, Julio, que te la tengo que hacer, y es, bueno, hemos visto diversos incidentes, varios guatemaltecos han perdido la vida también en esta zona de adyacencia. ¿Qué pasa con estas muertes? ¿Quedan impunes? ¿Qué tanto hemos visto que avanzan las investigaciones, que se logran entonces sentencias, que se dan seguimiento penalmente? Porque pareciera entonces que los muertos los pone Guatemala y bien, gracias, no, ahí se terminó todo. Son vidas humanas. Son vidas de guatemaltecos valiosas como cualquier vida. Los hechos quedan aparentemente, porque tampoco, si no, yo creo que esto se sabría, en la más rotunda, completa y absoluta impunidad. Ha creado precedentes, lo sabemos y lo hemos dicho también en muchas ocasiones. La costumbre como fuente de derecho ha creado ya la mala costumbre de esta forma de actuar del ejército beliceño, y lo que se necesita es una postura más firme de parte de Guatemala. Hoy nuevamente aquí estamos hablando, como en el tema anterior, es el canciller Pedro Brolo quien viene, da la cara, y ahora lo que queremos ver es cuál va a ser ese comunicado oficial de parte de Guatemala. Tiene que haber un reclamo, y es más, yo te diría, independientemente de que esto se está conociendo, me refiero al diferendo territorial en la Corte Internacional de Justicia, tiene que haber también alguna corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí está en San José de Costa Rica, donde podamos reclamar los derechos de los guatemaltecos, de sus pertenencias, de sus cosas y de su vida. Exactamente, pero mientras tanto entonces sigue el conflicto. También se aprovecha esta impunidad con la que se ha actuado para seguir actuando de esta forma, para seguir entonces sembrando no pasa el temor. Nada. Por supuesto, porque al final si mato a alguien no me van a perseguir. Si provoco entonces la tragedia, como en este caso con esta familia, pues nada me va a pasar porque estoy luchando entonces mis ideales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque puede ser que también esta situación del conflicto con Belice y Guatemala, esta diferencia que se tiene por territorio, puede ser aprovechado con otros fines, ¿no? Correcto. Podría darse una situación, piensa mal, acertarás, dice el dicho por ahí, No, definitivamente, al final de cuentas este problema, aun cuando se resuelva, y no sé de qué manera se vaya a resolver, por cierto, tampoco es que tengo mucha esperanza que la resolución de la zona de adyacencia vaya a ser tan beneficiosa para Guatemala, más bien creo que esto no va a cambiar en cuanto a los límites que ya existen. Lo que sí nos genera es problema, entonces tenemos que pensar en esta situación, tratar de minimizarlos, y por eso también hemos preparado más datos. Adelante, Julio. Gracias, Andy. Vamos a verlos ahí en pantalla. Mientras tanto, el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia dirime estos derechos supuestos que están en la denominada zona de adyacencia, pero aún continúa su proceso jurídico lento y largo. Quizás en ocasiones lo deseable sería tener más presencia definitivamente del ejército de Guatemala para poder evitar otro tipo de sucesos que se puedan seguir lamentando en dicho lugar. Sin embargo, esto por el momento, hay que decirlo, pues no es posible, y se le ha dejado el territorio abierto, inclusive, y esto es lo que tú decías, piensa mal y acertarás, a sectores del crimen organizado internacional como los traficantes de droga, los traficantes de madera, que en todo este barullo aprovechan, ¿no? Por el bien de los ciudadanos de Guatemala y Belice que habitan el perímetro de ese lugar, Sandy, se espera una solución pronta, pero por sobre todo pacífica, de ese diferendo territorial, pues que ya ni debería existir. Sabemos cuál es el territorio de Belice, cuál es el territorio de Guatemala, y por favor, como personas y países civilizados, convivamos en paz, simplemente como con cualquier otra frontera.
Eso debería de realizarse, Julio, y dejar que las leyes al final, que los organismos internacionales puedan tomar entonces una decisión sobre situaciones que no es culpa ni de los beliceños ni de los guatemaltecos. Es una situación que por años se ha venido arrastrando y que se necesita aclarar para ver si de ahí entonces se puede solventar y llevar esa tranquilidad, esa paz para las personas que viven en estos territorios. Sí. Porque mientras tanto entonces vivir en paz va a ser solamente un deseo, un sueño. Una utopía, algo que no es real, ¿verdad? Belice es Belice y así fue declarado, no de ahora, desde hace tiempo. Por algo es un país miembro, un Estado miembro de las Naciones Unidas, de la OEA, eso ya no lo vamos a cambiar. Y Guatemala es nuestro país y esa zona de adyacencia simple y sencillamente debería de funcionar como cualquier otra zona limítrofe con México, con Honduras, con El Salvador, en los cuales no tenemos problema. Lamentablemente los problemas muchas veces los creamos para desestabilizar y lamentablemente este tipo de hechos, y con esto finalizo, Sandy, lo que hacen es dejarnos un mal sabor de todo un pueblo, que es el pueblo beliceño, pero no son ellos, es su ejército, que es demasiado abuso en contra de nuestros ciudadanos. Así es. Bueno, regresando, hablaremos de verdad. Guatemala enfrenta tantas situaciones, tantos problemas, Julio. Otro más, ¿verdad? Enfrentamos otra situación y es una deuda que se tiene por varios millones de dólares. Construir hospitales, construir carreteras, construir escuelas. ¿Qué haríamos? Sí. Imagínate. Es correcto. O comprar la vacuna. Pero si las petroleras nos deben deudas millonarias, está difícil. Regresando, tenemos el análisis, también datos sobre esta situación de deuda para el Estado de Guatemala. Correcto. Recuerde que nosotros somos a la medida.